Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade Series de la Designer Collection y hoy tenemos a Megara. Esta figura fue sacada a la venta el 26 de octubre de 2019 como parte de la primera serie de colección de heroínas Disney. Dándole un primer vistazo a la caja podemos encontrar el diseño de troquel, los aspectos metálicos, podemos ver el boceto de Megara en el costado, junto con el logo de la colección, y mucho mejor, en la parte de atrás, una breve descripción de lo que es esta colección, en especial del personaje que tenemos el día de hoy. Ahora, démosle un vistazo mucho más de cerca. Una vez fuera de la caja, vas a encontrar en la parte de abajo un certificado de autenticidad. Esta es la figura 1713 de 5200 ediciones producidas alrededor del mundo. En la parte de atrás vas a encontrar la misma descripción, pero en francés. A nivel general, esta figura es exquisita. Todos sus detalles minimalistas le dan un toque mágico. Comencemos por su cara. Podemos ver las facciones cómicas, las pestañas, el perfil, podemos ver su nariz puntiaguda y también un poco del nuevo molde que se parece al que sacó Disney Store este mismo año en su versión estándar, en la línea de juego. Por la parte de abajo podemos ver el trabajo de pintura, los labios, los ojos, el contorno y también estos detalles en su cabello, un poco de gel para que no pierdan su forma, mantienen su peinado con un tono castaño claro, casi violeta. Podemos apreciar una bonita corona metálica en la parte superior, como si fueran ramas de olivo, algo muy propio de su cultura griega, y su larga cola con ondas en su cabello. Es algo que también está diseñado con gel para que no pierda su forma. Un bonito toque. En su costado derecho vas a encontrar esta hombrera. Es un diseño también griego, parece una pluma, una hoja con unas cadenas que cuelgan de su hombro, algo bastante bonito, también es metálico. Podemos encontrar esta parte del vestido, es una capa frontal unida a la parte de atrás y también un poco sujetada en la parte frontal del pecho del vestido. Acá podemos encontrar este bonito bordado de color dorado en todo el borde. Y también en su hombro podemos ver que el diseño reposa en una manga, una seda que es parecida al cinturón que tiene acá. Y esta capa, este tipo de tela, recae todo su flujo a lo largo de su vestido. Cae hasta el piso. Podemos encontrar en la parte inferior de la caja el resto. Si la quieres sacar de la caja vas a extenderla y vas a ver todo este material. Es una seda, es translúcida, de color violeta, algo muy suave, muy bonito. Y en la parte frontal vamos a apreciar su máscara. Podemos ver que la está sosteniendo con su mano, es articulada en la muñeca, en el codo. Acá podemos apreciar el mango, es dorado, es de plástico y termina con su máscara. Podemos ver varios detalles como plumas, gemas, algo muy propio de ella, también de la literatura griega y de cómo la retratan originalmente siendo una princesa. En su otra mano vas a encontrar unos accesorios bastante bonitos. Son de color dorado, un conjunto de pulseras móviles. Una que otra tiene diseños de piedras transparentes incrustadas allí. Y
En su falda vas a encontrar esta especie de capa con un borde o encaje dorado, brilla bastante y puedes ver la forma, el doblez que tiene la cobertura de su falda. Algo bastante griego. Podemos ver las distintas capas de tela que fueron anexadas a esta cobertura. Esta parte también está sujetada, está cosida al vestido en general. Le da un toque bastante bonito, de verdad es un estilo inspirado en Atenas, en lo que era la antigua Grecia. En cuanto a su falda, podemos ver que es bastante minimalista, tiene un estampado real, como floral. Tiene dos capas, una que es la de abajo, una tela de color lila, y la de por encima que es translúcida, algo así como una seda, decorada con estampado, con piedras, todo de color dorado, incluso este encaje. La de abajo no tiene. Y si levantamos un poco, podemos ver allá al fondo sus zapatos, de color dorado, de tacón alto, y también con unos bonitos lazos de color dorado que los ayudan a sujetarse. A nivel general, esta es una figura auténtica de colección. Aparte de que es una de las heroínas muy poco representadas en las figuras de colección de edición limitada, su valor se lo aporta la cantidad de detalles que tiene. Todos y cada uno de los detalles, así como el juego que hace con los demás personajes. Tal es el caso de Hades, que fue sacado en 2020, un año después, en la línea de los villanos que también asisten al baile de máscaras. Así que, si eres fan de Megara, de Hércules o de las figuras de edición limitada, no tienes que dejar de obtener esta figura digna de colección. Si te gustó el video y quieres ver otras figuras de esta línea, no olvides darle like, suscribirte para recibir futuras notificaciones de mi canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como The Collector's Corner en Instagram para no perderte las últimas noticias del mundo de los coleccionistas. Nos vemos pronto.